Porque no se me veía casi. Pero Dios puso un amor grande por servirle a Él. Quise ser misionero. Yo tenía una bisabuela que era japonesa, así que pensé, Dios me va a llamar a Japón. Ya empezaba a entrenar a nosotros para que fuéramos japoneses. Dios no me llamó a Japón. Dios me llamó a un lugar extraño, particular, con gente muy ruda, difícil, dura, España. Dios me llamó aquí. Mi corazón está aquí porque veo la necesidad de este país, que hay tan poquitas iglesias, ¿verdad que sí? Tuvimos la gran bendición, mi esposa y yo, de ir a Estados Unidos. De verdad, no hace falta que todos vayamos a Estados Unidos. Una de las razones que estoy aquí es para evitar eso. Podemos empezar aquí, en España, nuestros institutos bíblicos. Pero en nuestro caso, la providencia de Dios tuvo eso. Para nosotros, estudiamos allí, mi esposa era maestra, y también siguió estudiando y bueno, pues pasamos unos años ahí y mi hijo nació y Dios nos volvió a traer a ese pueblo, Castelbisbal. Aunque os parezca extraño, yo sé que tengo un acento rarillo, ¿verdad que sí? No soy gallego, no, soy catalán. Pero de verdad, hablo catalán. Y mezclado con el inglés es por eso que tengo un acento raro cuando hablo. Y fuimos a Cataluña, una de las razones, porque ahí en Cataluña hay aún menos iglesias que aquí en el sur. Hay muy poquitas iglesias bautistas independientes. Y ha sido un reto poder establecer ahí la iglesia. El Señor nos ha bendecido hace ya pues, unos 18 años desde que empezamos la iglesia con un objetivo, establecer una iglesia madre y de ahí salir a los pueblos de alrededor para establecer iglesias. Hemos estado colaborando con un lugar a una hora de nosotros. Ahora tenemos más visión de ir a otro lugar que también está a una hora, con esa idea de ver iglesias abiertas. Tengo 3 hijos, altos, fuertes, 2 de ellos varones, ya tienen novia, lo siento chicas. Y Ana es la pequeña, 15 años, ella está también con deseo de servir al Señor, ama la música, ama el violín. Si hay alguien aquí que toca el violín, antes me pareció ver algo, ¿era un violín o era una guitarra? No sé, era algo así musical. Y mi hija le gusta la música. Ellos van a estar orando. Mi esposa me ha dicho sobre todo que de recuerdos a aquellos que nos conocisteis en la cumbre y deseo con todo mi corazón que Dios esté aquí y nos bendiga mucho. No me gusta mucho hablar de mí porque hay poca cosa que decir, pero sí quiero deciros algo. El propósito de estar aquí en esta tarde, Odio las máquinas, de verdad, nunca funcionan. Espera. ¿Sí? 1, test, 1, probando. El apóstol Pablo no necesitaba estas cosas. ¿La habéis puesto pilas? Sí, pero sí las pruebas. Vale, está on, está... Ahora, test, 1. Sí, sí. Ahora sí. Sí, no. Ahora sí. Ahora no. ¿Sí? Sí. Vale, ya está. Muy bien. El propósito que estamos aquí es estudiar la palabra del Señor. Ese es el propósito. Ahora, vamos a ser muy prácticos. Me han dicho que son 4 horas diarias. 5 días. 18 horas. ¿Alguien aquí ha ido a colegio? Al cole, de toda la vida, ¿verdad que sí? ¿Tú aguantabas a un profesor 4 horas seguidas? Porque yo no, ¿eh? Así que eso va a ser ya todo un reto, poder establecer cómo alcanzar vuestra atención y estar preparado. Eso en primer lugar. Ahora el Señor nos va a dar ánimo, nos va a dar ayuda. La segunda cosa que quiero decir, y a lo mejor os choca, hermanos, yo no he venido a enseñar porque yo sé, no, ¿eh? He venido a compartir lo que el Señor me ha dado. Y lo que tengo en las manos que darlo no es mío, Dios me lo ha dado. Y otros profesores lo compartieron conmigo. Y lo más precioso que tenemos es este libro. Y el propósito de estar aquí en esta tarde es que cuando salgamos de estas clases tengamos más amor, más anhelo por la palabra del Señor y por poder servirle. Ese es mi objetivo. Ahora, yo pido al Señor que nos bendiga mucho, que me dé a mí la sabiduría para poder compartir estas verdades y hacer cosas difíciles de manera sencilla, que podamos entenderlo, que podamos realmente llegar a nuestro corazón.
Y al terminar este bloque de esta semana, estemos por fuego por Dios, tengamos fuego en el alma. Ese es mi deseo y ha sido nuestra oración. Ha sido difícil para mí venir. Yo estaba hablando con algunos hermanos, tuve que cancelar la primera vez porque mi papá estaba en el hospital, mi suegro le dio pena y también se fue al hospital y el mismo día operaron a mi padre y a mi suegro, a los dos. Los dos son creyentes y mi padre me pegó una buena regañina y me dijo, ¿cómo que cancelas por culpa mía? Vete ahí, tienes que hacer una labor. Y así que gracias al Señor por su apoyo. Quiero dar muchas gracias a los pastores que me habéis invitado. De verdad, hermanos, muchas gracias porque me es un gozo formar parte de lo que el Señor está haciendo aquí en Sevilla. Es Dios quien lo está haciendo. Y eso es lo más precioso, que nosotros somos testigos de la obra que Él está haciendo. Creo que esa era toda la introducción que tenía que dar. Vamos a orar y vamos a abrir las Escrituras. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Padre, gracias, porque tú estás aquí en medio nuestro. Tu presencia, Señor, es una promesa que nos has dado. Gracias, Señor, porque la salvación proviene de ti. Nos has dado la revelación de tu palabra, un libro eterno que nos muestra cómo eres, Señor, cómo es tu santa y bendita persona, tus atributos, tu poder, tu gracia, tu misericordia. Y Padre, en esta tarde, al abrir las Escrituras, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder prestar toda nuestra atención, nuestro corazón, Señor, nuestra alma, está involucrada en oír el libro eterno. Señor, me des a mí la sabiduría de hablar a los hermanos, para que podamos todos entender lo que tu palabra nos enseña. Bendícenos. Pon ese fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ayúdanos a amarte, Señor, a servirte, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida te glorifique. Que de verdad, Padre, tú seas muy glorificado aquí en medio nuestro. Te damos muchas gracias en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Tenéis boli? Os he dado las notas del curso. Vamos a tener esta metodología de estudio. Dicen los pedagogos que la repetición es la clave del aprendizaje. Por eso vamos a utilizar las notas por un lado, las vais a poder llevar a casa, leerlas, releerlas y marcarlas. Porque de aquí a un año no recordaréis nada de lo que he dicho en clase, seguro. A mí me pasó. Pero seguro que si tenéis notas, vais a poder volverlas a ellas y estudiarlas. Las notas es de mucha importancia. Os animo a que aparte de las notas que os he dado, toméis vuestras notas. Os hará estar activo en la clase y os hará también hacer que mucho más se entre. Así que si tenéis un blog de notas, tomad notas. Por otro lado, yo voy a estar intentando usar estos aparatos que se llaman proyectores y MP3s y todas esas cosas, con un objetivo visual. Vais a ver aquí en la pantalla cosas que están ampliadas o resumidas de vuestras notas. No son paralelas, las notas van por un lado y esto va por otro. Las dos cosas enseñan lo mismo, pero lo hago para que estemos repitiendo. Lo que decía Alberto, duplicidad, esa es la idea. Así que tendremos también la oportunidad de ver lo que estamos hablando. Se está grabando en vídeo, en MP3, y no sé si lo subiré a internet también, si puede ser, lo que sea. Eso nos dará la posibilidad de repasar. Esa va a ser un poco la metodología de la clase en cuanto a nuestro estudio de hermenéutica y exégesis bíblica. Yo sé que queréis estudiar también la manera de predicar, es el resultado de eso. Una vez sabemos cómo interpretar, ahora tenemos que saber cómo comunicar. Y Dios mediante, no nos da tiempo toda esta semana, pero al final de la semana, tal vez jueves, tal vez viernes, daré un poquito, 4 apuntes sobre cómo predicar. Notas de clase, lecturas personales. Hay libros que he puesto ahí en las notas que se llaman de bibliografía, libros que podéis leer. Yo he traído uno porque me aburría en el avión y traje este. Lo tengo desde que yo tenía unos 16 años. Es más viejo que yo ya el libro, del 75, pero es un clásico, Hermenéutica Bíblica, Interpretación Bíblica de Hartill. Si no lo tenéis, lo podéis comprar, está ahí en la bibliografía. Es un libro del cual he sacado algunas cosas que os voy a presentar, pero es un buen manual. La presentación en el aula y trabajos adicionales. ¡Uah! Que no cunda el pánico.
En cada lección, en cada unidad, y hay 14 unidades, al final de la unidad hay un ejercicio. Un ejercicio que os va a poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿Alguien sabe ir en bicicleta? ¿Sabes ir en bicicleta? ¿Seguro? Sin ruedas pequeñas, ¿eh? ¿Cómo aprendiste? Dándome golpes. ¡Bien! La manera de aprender es eso, ponerse a darse golpes, a ponerse a trabajar, a ensuciar las manos. Ahí está el aprendizaje bíblico. Tenemos que ir al libro, abrir las escrituras. No solamente escuchar una clase, sino ponernos a trabajar. Y así vamos a hacer trabajos adicionales vosotros. Podéis llevarlo a casa y durante todo este año estar trabajando. Y por última, tutoría de los pastores. Aquí hay varios pastores y yo quiero decir algo desde un mero inicio. Yo vengo aquí a servir, vengo realmente a apoyar a esos pastores. Y cada pastor es como cada familia, ¿verdad? Una cocina las patatas de una manera y otra las cocina de otra manera, pero son patatas, ¿verdad que sí? Pues lo mismo nos pasa a los pastores. Hay cositas que a lo mejor uno cree de una manera poco diferente de la otra. No importa lo que yo diga, tú vas y le preguntas a tu pastor, porque él es la autoridad que Dios ha puesto en tu iglesia. Así que el tutorial de pastores es muy importante. Si hay algo que no has entendido bien, que no te queda muy claro, va a tu pastor y tu pastor te lo explicará bien. Mi deseo es, pastores, ayudaros en ese aspecto. Quiero ser cuidadoso en todo lo que diga. No voy a decir herejías, no os preocupéis. ¿De acuerdo? Esa es nuestra metodología del curso. Pero hay más aquí. Tenemos herramientas que necesitamos. Primero, la Biblia. ¿Habéis traído Biblia? No vamos a quemar a nadie. Yo sé que ahí en Sevilla, en la Plaza Mayor, quemaban a gente por tener una Biblia. Ahora no, ¿de acuerdo? Trae la Biblia, es tu herramienta. Concordancia. Al final de algunas Biblias hay concordancia. Si no tienes concordancia, cómprate una. Si no, bájate la gratuita de internet, que también hay. Pero es la idea. Necesitamos también un diccionario. Pero de toda la vida. ¿Sabes esos diccionarios del cole que te da la profe? Que pone RA, Real Academia Española. Ese es estupendo. Porque en la Biblia hay un montón de palabretas raras que no entendemos. Vamos al diccionario y buscamos la palabra. Esa es una herramienta. Así que necesitamos un diccionario. También programas informáticos. No es el objetivo de esta clase y no nos da tiempo. Pero sobre todo los jóvenes, que sois unos hacha, ¿usáis esa expresión? Es que ahí, arriba en Cataluña decimos cosas muy raras, no os asustéis. Pero sois unos hacha usando los programas informáticos. Hay dos que son gratuitos. Ahora, yo tengo algunos que son muy caros como hermenéutica, y hay otro que se llama el Logos, y hay otro que son programas caros. Pero hay dos que son gratuitos. The Word, inglés. T-E-H-E-W-O-R-D. The Word. No sé ni pronunciarlo mal. Eso, The Word. Y hay otro que se llama eSword. E-rayita S-Sword. S-W-O-R-D. Sword, la espada. Sword, eso, así. The Sword. ¿Vale? Esos dos, ¡ey! Son gratis. Sí. Son buenísimos. Y además, sobre todo, The Word tiene maneras de poder utilizar PDFs para ampliar. ¿Bien? ¿Estáis conmigo? Por último, construye una buena biblioteca. Los libros quedan muy bonitos en la biblioteca, pero no esa es su función, ¿de acuerdo? Son unos buenos aguantapuertas, sobre todo en verano, pero no es esa su función. Necesitamos libros para aprender. Fijaros la importancia que hay un dicho entre teólogos que dice que un pastor dura tanto tiempo en una iglesia como grande es su biblioteca. Cuanto más grande, más dura en esa iglesia. Cuanto más pequeña, menos dura. ¿Por qué dicen eso? Es un juego de palabras realmente. Porque en la necesidad de tener herramientas para preparar sermones, estudiar la palabra de Dios y poder realmente después alimentar a la iglesia. Así que construir una buena biblioteca es esencial. Por hacer la lectura. No os dé miedo leer, no os dé miedo. Es apasionante. Así que os animo a que hagáis eso. Bien, eso es un poco nuestra técnica de estudio. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna idea? Creo que hay varios universitarios por aquí. ¿Hay algún universitario? ¿Quién está en la universidad? El abanico. Vale, lo digo porque si uso palabras raras, no te asustes, ¿eh? No, vale. Muy bien. ¿Cómo interpretar las Sagradas Escrituras? Esa es la pregunta que vamos a intentar hacer. Porque empezando el nombre del curso ya nos es difícil. ¿Habéis visto la palabra hermenéutica? ¡R que sí!
¿Verdad que sí? ¿Qué es eso de hermenéutica? Vamos a intentar entender qué es hermenéutica. Vamos a intentar entender qué estamos aquí enseñando y cuál es el propósito. Porque si tenemos que interpretar la Biblia, ¿tenemos alguna base bíblica? Vamos a Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 8. Nehemías 8, 1 al 8. Allí en el Antiguo Testamento, recordad que la Biblia, compuesta por 66 libros, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Nehemías, te voy a pedir a una voz potente como de trueno y así grande, como Francisco, por favor, puedes leerlo. Gracias, hermano. Nehemías 8, 1 al 8. Así no os aburriréis de mi voz todo el rato. Nehemías 8, 1 al 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetari, Odías, Maasías, Kerita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! ¿Habéis visto ese versículo 8? Como toda la gente unida, como un solo pueblo, hombres, mujeres y niños, estaban ahí escuchando, no tenían una Biblia cada uno, escuchando cómo Esdras y Nehemías estaban ahí leyendo el libro de la ley, escuchando las palabras de Dios. Y todos prestaban atención. Podéis imaginaros, por años se habían olvidado de la ley. El libro había quedado ahí arrinconado. Parece la Biblia de algunos creyentes, que puedes poner ahí con el dedo algo porque está llena de polvo, ¿verdad? Eso que había pasado con la ley. Y ahora vienen y vuelven a leer la ley y ponían gran atención. Qué importante es que prestemos atención cuando estamos leyendo la Biblia. Y yo creo en la lectura de la Biblia públicamente. Y os voy a decir algo, si yo consigo aquí el más joven, ¿cómo te llamas? Tomás. Tomás, me lo dijiste antes. Si consigo que Tomás me escuche atentamente, yo estoy seguro que el resto vais a estar escuchando. Porque para los más jóvenes es más difícil escuchar. Pero aquí vemos cómo estaban atentos, escuchando. Intentando, ¿qué? Entender lo que leían. La hermenéutica, básicamente, y esta es una definición básica, la hermenéutica es poder entender el libro. Leer la Biblia y saber lo que estoy leyendo. Saber cómo debo interpretarlo, es decir, llegar a conclusiones motivadas por esa lectura de lo que estoy haciendo. Hechos, capítulo 8, 26 al 35. Alberto, ¿puedes leerlo tú, por favor, hermano? Al pastor Alberto, Hechos 8, 26 al 35. Adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Respondiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que es? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Bien, precioso. Fijaros en esto. Primera pregunta, ¿cómo entenderé si no hay alguien que me lo explica? Segundo punto, Felipe, desde esa lectura, ¿qué lectura era? Estaba leyendo Isaías, capítulo 53, cuando el profeta nos habla de Jesucristo, el Mesías prometido que iba a morir en la cruz. Y no entendía lo que leía. Y Felipe, desde esta escritura en el Antiguo Testamento, escrita unos 1200 años antes de Cristo, empieza a mostrarle en las Escrituras que ese era Jesucristo. Empieza a interpretar la Escritura. Estos dos pasajes, Nehemías y Hechos, son pasajes básicos para entender la realidad del entendimiento de las Escrituras, que podemos leer y nuestros ojos siguen el libro y leen las letras, porque todos sabemos leer, pero no sabemos lo que dice muchas veces. Y ahí es cuando empieza el problema. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Es una ciencia, es decir, tiene que haber una metodología detrás. No es simplemente que yo leo y, bueno, pues yo pienso, que opino, que creo, que dice, que... No, no funciona así. La hermenéutica es una ciencia de interpretación. Proviene de un verbo griego, el verbo hermeneu, que en vuestros apuntes está lo que quiere decir interpretar. Tiene por objeto fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación del texto, en nuestro caso la Biblia. La realidad es que la hermenéutica se usa no solo para la Biblia, sino para la poesía, la literatura. Los que habéis hecho el ESO o el bachillerato, seguro que habéis hecho crítica de párrafos o poesías o todo eso, ¿bien? Es lo mismo, es acercarse al texto para entender lo que dice el texto, y para ello tenemos que tener varios conceptos claros. Lo primero, y parece una tontería, pero no lo es, lo primero es saber leer, ¿no? Porque ¿alguien sabe lo que pone ahí? Es una hoja del Nuevo Testamento escrito en griego antiguo, mayúsculas, iniciales. Eso no podría leerlo. Ahora, si alguien no sabe leer, no hay problema. Yo tenía una hermana en nuestra iglesia que no sabía leer. Aprendió a leer por las Escrituras. Dijo, yo quiero leer este libro, es el libro de Dios, yo quiero leerlo. Y empezó a aprender a leer. No importa la edad que tengas, no es tan difícil. Pero lo primero es saber leer. Pero hay más. Cuando comparamos la hermenéutica y la exégesis, ¡wow! Tenemos que ver dos cosas diferentes. La hermenéutica y la exégesis. La exégesis es la aplicación seria y formal de los principios y reglas de la hermenéutica para llegar a una interpretación correcta del texto. Es decir, primero entiendo lo que leo, hermenéutica, y luego aplico lo que leo, exégesis. ¿Veis? Y luego predico lo que entiendo del texto. Así que todo va bastante unido. Muy bien. Algunas de las definiciones están en vuestros apuntes, pero es bueno que vayáis tomando notas. Si voy demasiado rápido, haced señales de humo, cualquier cosa, ¿me vale? Que nadie se desmaye. Una vez estaba predicando en una iglesia y hablé y alguien se desmayó. Así que nadie se desmayó, ¿de acuerdo? Muy bien. El término se usa para expresar la práctica de la interpretación, es lo que decíamos de este término, pero vamos más adelante. Se debe distinguir entre la exégesis y la eisegesis. Mira que son palabras difíciles. Vale. Exégesis, ¿qué hemos dicho que era la exégesis? La aplicación de La aplicación de la hermenéutica. Muy bien. Uno entiende, interpreta. Pero ahora viene otra palabra muy rara, eisegesis. Vale. Ya lo he dicho, eisegesis. Parece como 6, pero no es 6. Eisegesis. Esa es una palabra griega extraña.
también es una palabra griega que alude al proceso por el cual una persona coloca sobre el texto sagrado sus propios conceptos. Ups. Es decir, le impone al texto un significado previamente establecido. ¿Tiene alguien gafas de sol por aquí? ¿Me las prestas un momento? ¡Wow, qué chulas! Esas sí que son buenas. ¡Buah! Bien, yo me las pongo ahora. ¿De qué reí? Están bonitas, ¿eh? ¿Pero por qué sois todos de color marrón? ¿Verdad? Habéis cambiado vosotros, yo no, yo sigo siendo el mismo, de gafas para adentro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El color de las gafas, de verdad que son bonitas, ¿eh? El color de las gafas hace que vea las cosas diferentes. Cuando uno se acerca a la Biblia con una mente preestablecida, con una visión hecha, y no lee lo que dice la Biblia como lo que hicieron en Nehemías, sino que lee lo que él cree y de ahí interpreta, ahí hay un problema. Y a eso los teólogos le llaman eisegesis, es decir, le impone a la Biblia no lo que dice la Biblia, sino lo que él cree que dice la Biblia. Por eso tenemos que ir mucho cuidado. Y ahí viene la importancia de la hermenéutica. Ahora, 1517. En Alemania, un alemán fuerte, cuadrado, de cabeza cuadrada, toma un cacho de papel y clava 96 tesis en la catedral de Gutenberg. ¿Sí? La Iglesia Católica estaba diciendo, no podéis leer la Biblia, porque si alguno lee la Biblia y la malinterpreta, vete tú a saber. Porque si viene aquí Tomás, me aprendí tu nombre, Tomás. Viene Tomás y lee en la Biblia que si ve a una chica guapa y se le van los ojos, ¿qué tiene que hacer? Sacarse el ojo. Lo que dice la Biblia. Y aquí tenemos al pobre Tomás que se vuelve bizco de golpe. Y la Iglesia Católica decía, si hacen eso, no puede leer el libro. Esto es lo que decía la Iglesia Católica. Tenía miedo que la gente normal malinterpretara la Biblia. Una de las columnas de la Reforma Protestante fue sola Escritura. Es decir, solamente la Biblia, como única norma de autoridad en toda materia de fe y de práctica. La Biblia era lo único que el creyente necesitaba para saber en qué debía creer y cómo debía creer. Pero era una realidad también que debíamos saber cómo interpretar lo que leíamos. Por eso la ciencia de la hermenéutica como metodología de estudio empieza ahí en la Edad Media. Ya anteriormente se había producido un poquito de aprendizaje, pero la metodología que iremos estudiando esta semana se produce aquí en estos años cuando los estudiosos empiezan a estudiar las Escrituras y ven la necesidad de las normas de interpretación. Y vamos a ver algunas de esas normas. Anyoshimika, ¿aligato? Tenéis todo cara de... Si estuviera el pastor Hama estaríamos hablando japonés el día ahora. ¿Nadie habla japonés? Bien, sí, ¿vous parlez de français? No, pas du tout? Roger Dell, you speak English then, Albert? Got you, buddy. Bé, algú parla el català amb vosaltres? Come on, buonasera, no un mío, un tropo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde lengua? No tengo dónde lengua, no. Estoy utilizando idiomas que si no hay una conversación con el mismo idioma, estoy diciendo, ¿qué dice? ¿Verdad que sí? Uno de los primeros pasos es aprender a leer, pero el segundo paso es entender lo que leemos. La necesidad de la hermenéutica es a medida que se engrandecen las distancias entre quién habla y quién escucha, se hace más patente la necesidad de aclarar conceptos y términos, de explicar, de ilustrar. Ahora, Eso lo tenemos aquí en el... sí, eso lo tienes ahí. Vale. Más o menos, por ahí está. Eso lo encontrarás ahí. Ya os digo que esto lo hacemos duplicado, ¿eh? Pero muy fácil. ¿Cómo era tu nombre? Ever. Ya me lo dijiste, Ever. Vale, Ever. Es muy fácil. La idea que estoy ahí presentando es esta. Si leemos la Biblia, es un libro que fue escrito como hace ya una temporadita. El libro más antiguo fue el libro de Job. Es el libro más antiguo de la Biblia, 1900 años antes del Señor Jesucristo. Es un libro antiguo, ¿eh?
Ahí la gente no hablaba andaluz, no. Y tampoco vivía en casas con aire acondicionado. Hay cosas que ellos hacían, maneras de vivir, que nosotros hoy desconocemos por completo. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos es difícil en algunos aspectos entender la mente. No hace falta ir muy lejos, no hace falta ni hablar idiomas. Si yo los jóvenes, sois jóvenes vosotros, ¿verdad? Hay algunas palabras como quillo colgado que no entiendo, ¿verdad? Que hablamos de cierta jerga de jóvenes que dices, ¿y ahora qué ha dicho? Estamos viviendo en una misma generación con dos vocablos diferentes, con dos jergas de vocabulario. Cuando estudiamos la Biblia vamos a encontrar que tenemos que entender lo que dice y cómo lo dice. ¿Sí? Cada vez lo complico más, ¿eh? Eso que solo es el principio, hace nada, 40 minutos. Ya veré cuando hago 4 horas. Ahora, las objeciones que hay. Muy bien, esta es la objeción primera. La Biblia se interpreta a sí misma. Es cierto. La Biblia es su propio intérprete. Tenemos que decir esto desde un principio. No necesitáis a un teólogo para interpretar la Biblia. Tomás, me aprendió tu nombre. Puedes leer la Biblia y la entenderás. El vocablo de la Biblia en el original griego está formado por unas 5.200 palabras griegas. Aprendes esas palabras griegas y ya sabes griego. Y no es tan difícil, no son palabras como algunas de esas que por ahí tan difíciles. Niños de 6-7 años que hablaran griego en aquel entonces, el koiné, la lengua común del pueblo, podían entender lo que estaba diciendo la Biblia. Era realmente un vocablo fácil de entender. Por lo tanto, cuando decimos que la Biblia se interpreta a sí misma, estamos diciendo que yo puedo abrir las Escrituras y entenderla. ¿Sí? Y cuando hay algo que no entienda, la Biblia me da las respuestas. Lee la Biblia, porque en Nehemías leían la Biblia y la Biblia habla por sí misma. Ahora, ¿hay una necesidad de la hermenéutica? Sí. Ningún pasaje bíblico ha de ser interpretado de manera aislada o estar sometido a la servidumbre de la tradición, de modo que contradiga lo que enseña por el conjunto de la Escritura. Un ejemplo. ¿Quién es la piedra de la iglesia? ¿Quién? ¿Cristo no era piedra angular? No. Es Pedro, Pedro. el apóstol. ¿No has leído la Biblia? Me gusta hacer de abogado del diablo, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Por años, los que venimos de la tradición católica nos han enseñado que Pedro es la piedra de la iglesia, por eso es piedra. ¿Por qué? Porque no utilizan las normas de interpretación bíblica correctamente, sino que se someten a servidumbre de la tradición. El problema básico del catolicismo, pero también de otras religiones, incluso dentro del cristianismo, es que tienen la Biblia y el libro del Mormón. La Biblia y el Consejo de Ancianos de los Russellistas y Rutherfordistas de los Testigos de Jehová. La Biblia y la revelación de Mary Eddy, de los Adventistas del Séptimo Día. La Biblia y la voz del Papa. La Biblia y. Vale. Para el creyente en las Escrituras no hay la Biblia y. Sola Escritura. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio defensor. No necesitamos tradiciones. No necesitamos nada más que la eterna palabra de Dios. Y como veremos, aunque no es el tema de la bibliología hoy, pero la Biblia es perfecta, inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir. La Biblia no contiene error. Es un libro eterno. Y por eso yo puedo depositar mi confianza en este libro de 66 libros, de hecho, porque es su propio. Y cuando yo leo la Biblia, yo puedo ver ahí la palabra de Dios. Hermano, Elohim, el nombre de Dios, el nombre de nuestro Dios, Alo Elohim, el nombre de esa divinidad, de ese Dios omnipotente, al cual adoramos y servimos. Pero claro, la necesidad de la hermenéutica nos lleva a otro principio. ¿Qué hay obstáculos? Los obstáculos que se presentan cuando se quiere interpretar un texto escrito hace miles de años en un pueblo con ideas, costumbres e idiomas muy diferentes al nuestro. Y hay un reto.
Hay un reto, ¿verdad? Que sí. Ahora, yo quiero ser cuidadoso. Lo primero que quiero deciros, hermanos, no necesitáis saber griego y hebreo para leer la Biblia. No lo necesitáis. Pero si lo tenéis, mejor. Bien, estupendo. No necesitáis tener un diploma universitario para leer la Biblia. Pero si lo tenéis, os va a ayudar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no soy mecánico. Mi papá es mecánico. Yo odiaba ensuciarme las manos. De verdad, qué horrible. ¿Cómo huele de la grasa? Hay un mecánico entre nosotros. Lo sé por vuestras manos, toda llena de golpes y tajos, ¿verdad que sí? Esos son buenos mecánicos. Ahora, aunque yo no soy mecánico, lo que mi papá me enseñó sobre cómo cambiar una rueda, cómo cambiar el filtro de aceite, cómo cambiar el filtro de agua, ¡wow! Me ha ahorrado un montón de dinero. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿dónde está el objetivo? En el deseo de aprender. Si tú deseas aprender de las Escrituras, tu corazón se volcará a todo lo que puedas. ¿Para qué? Para aprender las Escrituras. Amén. Y eso es el reto que tenemos delante nuestro. Y quiero deciros algo también. La Biblia que tenemos en nuestra mano es una traducción del original griego, hebreo, algunas palabras en arameo, hay algunos latinismos, hay unas 5 o 6 palabras caldeas, de lenguas ya muertas. Y lo que hemos tenido en nuestra mano hoy es una traducción. Pero hermanos, esto es la palabra de Dios. Reina Valera y Casidoro de Reina, hicieron una buena traducción de las Escrituras. Por eso podemos poner la confianza que cuando yo leo en castellano lo que leo, o en inglés, o en catalán, estoy leyendo la palabra de Dios. No me hace falta leerla en la lengua original. Es verdad, hay complicaciones, sí. Ahora viene ahí el trabajo de los que hacen la traducción de la Biblia, y es un reto, es complicadísimo. Hay palabras en hebreo que una palabra puede traducirse en 40 formas diferentes. Y ahí viene el problema. Y ahí viene cuando tú agarras la 1909, el libro de Job, y la esposa de Job le dice a Job, pues oye, maldice a Dios y muérete. Y luego lees la 1960 y dice la mujer, bendice a Dios y muérete. ¿Y ahora? Bueno, es que eso es una traducción de una palabra en hebreo que simplemente es, di tus últimas palabras y muérete. ¿Cómo traducir eso? ¿Quién recuerda ese versículo que a veces lo aprendemos de memoria cuando el Señor nos enseñó a orar y dijo, en nuestro pan diario danoslo hoy? ¿Recordáis? Hay una complicación ahí porque la palabra original no es pan diario, sino es lista de compras. ¿Qué? Bueno, cuando una mamá, y esto aún hacen las mamás, pero le decía al niño, vete ahí al mercado de la esquina y me traes todo lo que te voy a poner en la lista de compras. Y esa es una palabra griega que es justamente la que aparece ahí cuando dice al Señor, lo que necesitamos hoy, nuestro pan diario, danoslo hoy. Pero a la hora de traducirlo, de volcarlo al idioma que nosotros leemos castellano, es una complicación, porque lo que hablas inglés me vas a entender mejor. Ever, vengo a ti y te digo, hey tú, no me estires la pata. ¡Que no me estires la pata! ¡Que no te creo! ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Fíjate, te lo digo ahora en inglés. Hey, you buddy, don't pull my leg, okay? Don't pull my leg. Te lo digo en castellano, que se entiende mejor. Además, cuando hablas inglés te tuerce la lengua, de verdad. Te digo, oye tú, no me tomes el pelo. Ya te entiendo mejor. Ahora chiquillo. Vale, no me tomes el pelo y don't pull my leg es lo mismo. Pero don't pull my leg literalmente quiere decir no me estires, no me estires la pierna. Tontería que dicen los ingleses, ¿no? Por lo fácil que es decir no me estires el pelo. O lo que sea, es igual. Vale, sigo. Objeciones. Esta es buena. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Es eso cierto? Amén. Amén. Amén a ello. ¿No? ¿Estás todo convencido, Tomás? Si tú estás convencido, los demás lo están. Bien. Pero ¿cuál es el problema? He oído a tantas personas decir que no necesito estudiar el Espíritu Santo y no lo enseñará. Esto es vergonzoso. Predicadores que suben y dicen, hermanos, no he estudiado nada para este mensaje, pero no os preocupéis, el Espíritu Santo ya me lo revelará. No sé si salir corriendo por la puerta o tirarle la silla en la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios
Nos ha dado una responsabilidad humana, nos ha dado un cerebro. Y los médicos dicen que del cerebro solamente funcionan un 8% los más inteligentes. ¡Wow! Todo lo demás no funciona, un 8%. Pero Dios me lo ha dado, para que utilice la lógica, la razón, la metodología científica para aprender del mundo que me rodea. Me ha enseñado a leer, por lo tanto, mi responsabilidad es estudiar. Y aunque es verdad que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad porque Jesucristo lo dijo, también es cierto que yo necesito leer para ver lo que el Espíritu Santo me dice. Y cuando no entiendo una palabra como, os voy a dar una de buena, cuando hay un versículo que dice, aquí, la segur está puesta en la raíz de todos los árboles. ¿Sabes qué es una segur? Tampoco lo sabía, diccionario. Es un hacha. Por eso la versión 1909 utiliza segur, la 1960 utiliza hacha. Y esa la entiendo. Pero si no, diccionario, y ya está. Porque me ayuda a entender palabras que no entiendo. Por lo tanto, sí, el Espíritu nos va a guiar. Y vamos a ver algunas de las cosas, cómo nos debe guiar el Espíritu Santo. Contar con el Espíritu Santo no excluye la necesidad de un estudio serio encaminado a desentrañar las más exhaustiva y fielmente posible significado de los textos sagrados. Esto lo he dicho ya, ¿verdad que sí? ¿Qué paso? Fijaros en esto. La interpretación responsable de las Escrituras no se da en aislamiento, sino dentro de la comunidad redimida de los que se han sometido a la autoridad de la palabra de Dios, la Iglesia. Ahora, una vez más, voy con cuidado en este pensamiento, porque la Iglesia Católica dice, la Iglesia tiene la verdad, quien no está dentro de la Iglesia no la tiene. Yo, hermanos, yo lo que sé, es porque un profesor me lo enseñó. Empezando en el Parvulitos, O sea, todo lo aprendí por eso, alguien me lo ha enseñado. El Mediterráneo ya está descubierto, ¿vale? No hace falta volver a Estados Unidos con una bandera española y clavarla ahí en las playas de Miami. No, todos los cubanos se van a enfadar, llegaron ellos primero. No podemos hacer eso, ¿verdad? Porque ya está descubierto América. Lo que necesitamos es navegar por esos mares. Y en ese aspecto, muchos hermanos nos han precedido y ya ellos han hecho un trabajo extraordinario de estudiar las Escrituras. Han profundizado en el libro eterno para que nosotros pudiéramos entender lo que leemos, como Nehemías, que aquellos que no entendían le explicaban. Como aquel que andaba en el carro y cuando Felipe se le acercó le dijo, ¿entiendes lo que lees? Ya te lo explico yo. Y por eso es tan importante que la hermenéutica la pongamos en práctica. No sirve de nada saber y no poner en práctica. No sirve de nada que esta semana nos hinchemos de conocimiento y salgamos de aquí con una empanada mental si después no somos capaces de ponernos a servir al Señor. Amén. Y mi objetivo no es llenar vuestras mentes y vuestros corazones. Por eso es necesario que entendamos que hay otros hermanos que ya han estudiado. Qué precioso es cuando leo la Biblia, medito en ella, preparo un mensaje, luego cojo el Matthew Henry y digo, anda, mira, Matthew Henry ya lo había dicho. ¿Sabes quién es Matthew Henry? Spurgeon, Charles Spurgeon. ¡Wow! ¡Qué predicador! El príncipe de los predicadores. Oh, vaya, Charles Spurgeon, ya lo había dicho. Ya. Todo lo que tengamos que decir ya ha habido alguien que lo ha dicho. Y si dices algo que nadie lo ha dicho, cuidado lo que dices, ¿entendéis? Son principios de hermenéutica. Tipos de hermenéutica. La necesidad de las normas de interpretación. Primer típico de hermenéutica. Las divisiones de la hermenéutica. Primero, hermenéutica general. Es el estudio de las reglas que rigen la interpretación de todo el texto bíblico, incluyendo el análisis histórico-cultural, contextual, léxico, sintáctico y teológico. Tomás te lo explico, ¿no? La hermenéutica general es un estudio, pero estudia las reglas. Porque en todo juego hay reglas. Por eso hay un árbitro que te pita cuando haces una falta y metes gol cuando entra la pelotita más. Hay reglas. Y el parchís, esas nunca las he entendido. Pero hay reglas. Entonces, las reglas son de interpretación del texto bíblico. ¿Vale? Esas incluyen histórico-cultural. ¿Qué sabemos de la historia de las Escrituras?
¿Cómo era el templo? ¿Cómo era la crucifixión? ¿Cómo era el tipo de gobierno romano? ¿Cómo eran las monedas? No traje, tengo una colección de monedas bíblicas y hay 30 de esas que Judas se llevó, que de verdad no eran muy grandes, ¿eh? Y hay la moneda que Jesús sacó del pececito ese cuando tenía que pagar los impuestos. ¿Y sabéis esas monedas que una señora empezó a llorar porque había perdido una moneda? Y dice, ¿por qué lloro tanto? Yo pierdo un euro, no lloro tanto. Le pido otro a mi esposa, le digo, dame un euro, ¿por qué lloro tanto? Bueno, yo tengo un anillo y culturalmente, por culpa de los romanos, porque esto del anillo viene de Roma, ¿eh? Pero los judíos no tenían un anillo, tenían unas dracmas que ponían en el cuello y era lo que el esposo entregaba a la chica cuando le pedía de casarse. Y claro, perder una de esas era casi infidelidad. No era tanto el valor de la moneda, era el símbolo de esa moneda. Por eso lloraba. Cuando aprendemos estas cosas en el contexto histórico-cultural, empezamos a entender más cosas de la Biblia. También en el contextual. Lo veremos. Tenemos que interpretar la Biblia en su contexto. En lo siguiente, léxico sintáctico. ¡Wow! Parece una marca de moto. Léxico sintáctico tiene que ver con el significado de las palabras. Es un verbo, es un sustantivo, es un adjetivo, es un adverbio, es un pronombre, es una preposición. Porque eso es importante. Fijaros, es importante que mucha de la interpretación bíblica la realizamos mediante pruebas gramaticales. ¿Cuál es el sujeto? Que no es lo mismo yo me como un bocadillo que el bocadillo es comido por mí. ¿Verdad que no? Una voz es activa y la otra es pasiva. Mi padre decía, no es lo mismo comprarse un traje negro que verse negro para comprarse un traje. No es lo mismo, son las mismas palabras. Pero ¿qué nos indica esto? Que el orden léxico-sintáctico es importantísimo. Y cuando leemos en la escritura que tiene que haber cierto orden, como hay los que estudiaste el griego por ahí, la regla de Ralph Sharp, que dos grupos de sustantivos unidos por la partícula kai enclítica son referidos al mismo sustantivo. Vale, no te preocupes. Vale. Esa norma es muy importante para darnos cuenta que Jesucristo es Dios y Salvador. Porque Dios y Salvador se refieren al mismo sujeto que es Jesucristo. Por lo tanto, los testigos de Jehová están equivocados. Porque no han hecho bien el léxico sintáctico. Jesucristo es Dios y Salvador. Y por último, teológico, significado teológico, como veremos. Las divisiones de la hermenéutica también se ven en esto. El estudio de las reglas que se aplican a géneros específicos como parábolas, alegorías, tipos, profecías, poesía, todas esas cosas. Vale, os doy un problema matemático, me vais a entender. 1 y 1. 2. ¡No! ¡No! Alguien lo intenta de nuevo. 11. 11. Casi no. 1 y 1. 1 y 1. No os preocupéis, de aquí a 10 minutos tomamos el descanso porque ya empieza a estar uno cansado, ¿verdad? Que sí, vale. Os explico esto. Mira, si yo estoy hablando de las matemáticas, ¿qué estudias? Arquitectura. Arquitectura, ¡wow! Eso me gusta, es que su mente funciona por espacios. ¿A que sí? Y es interesantísimo. Pues tú me vas a entender. Ahora tengo otro problema matemático solamente para ti. Pero bueno, 1 más 1 depende de qué hables. Porque si es 1 en matemáticas más 1, son 2. ¿Sí? Y en las mismas matemáticas, si pones un palito al lado de otro palito, son 11. Va cerca. Pero en la física cuántica, si pones una gota de agua, con una gota de agua, ¿cuántas gotas de agua tienes? Una. Más grande, pero sigue siendo una. ¿Y si pones un hombre y una mujer? Nosotros ya somos 5. ¿Lo veis? Tenemos que definir el campo de conocimiento que estamos hablando para poder decir en qué nos estamos refiriendo. Y no es lo mismo cuando hablamos de una parábola que cuando hablamos de una alegoría.
Y el problema en muchas iglesias hoy es que han espiritualizado el texto bíblico, han utilizado muchas cosas que son alegorías cuando realmente no lo eran. Y han usado tipos como si fueran antetipos cuando no lo eran. Ya os explicaré qué es esto, ¿de acuerdo? Así que tenemos ahí un problema. Lo mismo con la poesía hebraica. Qué bonita la poesía. ¿A alguien le gusta la poesía? Las chicas. Menos mal, los chicos son unos aburridos. ¡Ah! Estos chicos. Espronceda Becker es mi favorito. Tremendo. Pero cuando lees en la Biblia, Cantar de los Cantares, cuando tengas novia, buscas. Sobre todo hay versículos ahí para tu novia bonitos, de verdad que sí. Pero ¿sabéis que Cantar de los Cantares es poesía? ¿Sabéis que Salmo 119... ¿Cuántos versículos tiene ese Salmo? Como un montón, ¿no? Vale. Salmo 119 está compuesto por 22 grupos de 22 versículos. Cada versículo empieza con la primera letra del alfabeto. Aleph. Los primeros versículos, del 1 al 22, empiezan con Aleph, Beit, Gimel, Daleth. Cada versículo empieza con la misma letra hebraica. Por eso nuestra Biblia, en algunas de ellas, está dividida por secciones con esas letras. Lamentaciones. ¿Cuántos capítulos tiene Lamentaciones? Tiene un montón. El primer capítulo tiene 22 versículos, porque hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Y cada versículo de ese primer capítulo empieza con una de esas letras. Pero después encontramos que el segundo capítulo tiene 3 secciones de 22 versículos. Es poesía hebraica. Y nosotros eso lo perdemos, porque es cuando intentas traducir a Shakespeare del inglés al castellano, como que a veces que no cuadra, ¿no? Pero bueno, se intenta. Por eso hay que saber lo que estamos hablando. ¿Las rectas existen? ¿Rectas? Sí. Luego hablamos. Muy bien. Requisitos del intérprete. Este es el libro en que cada uno busca su propia opinión y en el que cada encuentra lo que busca. ¡Ja, ja, ja! Los requisitos del intérprete. Ahora tú, Tomás, te acercas a la Biblia y has dado todas las herramientas. Aún no, pero lo haremos, ¿vale? Tú vas a leer la Biblia y dices, te he chupado, ya sé mi cultura, mi historia, ya lo sé todo, ya sé la poesía hebraica, ahora voy a leerlo. Pero voy a leerlo y voy a opinar. ¿Sabes que las opiniones valen como 10 céntimos el kilo? No vale mucho, ¿eh? Porque todos tenemos una opinión, pero no tenemos que buscar la opinión, sino lo que dice el texto. Y para ello tenemos que tener varias cosas. Lo primero, objetividad, espíritu científico, humildad. ¿Os suenan esas palabras? Yo no quiero decir lo primero, ahí me equivoqué, porque no es lo primero. Eso es importante, pero tiene que haber más cosas en mis notas. Espíritu científico, humildad, no me sirven, más cosas en mis notas. Ese puente es chulo, pero no me sirve. ¿Qué necesito? Requisitos tampoco. Ajá, capacidad espiritual, actitud de compromiso, espíritu mediador. ¿Os suenan esas palabras? Dadme más palabras. ¿Qué pensáis? ¿Qué actitud tiene que tener el intérprete? ¿Qué pensáis? Alguien que no tenga miedo ni vergüenza. ¿Qué pensáis? ¿Soy creyente? El creyente es muy principal. Dime, hermano, sí. Primero. Bueno, Humildad con el deseo de honrar la palabra de Dios. Amén. hay ateos que tienen la Biblia y por supuesto que como vienen con su mente tan preestablecida, Eso es. no pueden lograr entender el mensaje de Dios. Eso es el problema. Por lo tanto, lo primero, ser creyente. Humildad. ¿Sabes? Cuando uno se acerca a Dios se tiene que sacar los zapatos, ¿eh? De verdad. Le decía al hermano Alberto, el seminario me enseñó a ser un teólogo. Las rodillas me han enseñado a ser pastor. El corazón quebrantado te enseña a ser siervo. El intelecto sirve para lo que sirve, que es para poco. Pero realmente lo que el Señor está buscando entre nosotros no es intelectuales, sino son personas que aman al Señor y aman el libro. Y como amamos el libro, queremos tener realmente la prudencia de interpretarlo correctamente. Me hace acordar la historia que pasó en los años 1800 en Inglaterra, en Londres exactamente, en un gran auditorio, y antes no había televisión en esos años, ¿de acuerdo? Tampoco había wifi, ni internet, no había nada de eso. Así que, ¿qué hacía la gente? Iba a los teatros, y ahí estaban los teatros diciendo, behold the question. Y así hubo un hombre que era súper guay, hablando y expresando y mostrando cómo podía hablar. Y se puso delante de una gran audiencia y empezó a recitar el Salmo 23. ¿Lo sabéis? Es un pasaje, si no sabes de memoria, memorízalo, ¿verdad?
Jehová es mi pastor, nada me falta. Terminó y toda la audiencia se puso de pie, empezó a aplaudir. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Estupendo! Se levantó un hombre que había ahí sentado en una fila, levantó su mano y dijo: déjenmelo probar a mí. Eso es paso a paso. El viejito empezó a recitar el Salmo 23 y lo hizo. Nadie aplaudió. Hubo silencio en esa sala. No se oía nada, solamente el sollozo de algunos que, arrepentidos de sus pecados, se dieron cuenta que había pasado. El gran orador se puso de pie de nuevo delante del público con lágrimas y dijo esto: yo conocía el Salmo. Yo conocía el Salmo del buen pastor, pero mi amigo conoce al buen pastor. Amén. ¿Esa diferencia? El intelecto nos llevará hacia cierto punto, pero hermanos, es el creer lo que nos llevará a la vida eterna. Y en ese objetivo, la hermenéutica, y con todas sus herramientas, como vamos a ver, es práctico. Pero si tú no tienes al buen pastor en tu vida, no te sirve de nada más que hinchar tu intelecto. Es el conocimiento del santo, es el sacarse los pies y decir: Señor, ayúdame, quiero aprender tu palabra, quiero profundizar en el texto. Es eso lo que nos va a ayudar. Ese es mi reto. Una diapositiva más. Resumamos lo dicho. Algunas conclusiones de lo que vimos en clase. Primeramente, la hermenéutica es a la exégesis lo que la ética es a la moral. Vale. Hermenéutica es las herramientas que necesito para que pueda interpretar la exégesis. Y una vez ya interpretado, ahora viene la homilética, que eso es chulo, ¿no? ¡Eh! Voy a pregonar. ¿Vale? Por lo tanto, necesito hermenéutica. Cuando sepa hermenéutica, me llevará a exégesis. Saber tomar un texto y uy, eso es chulísimo. Una cosa que os animo: no os dé miedo rayar la Biblia. De verdad. Un boli. Yo tengo uno de esos con colores, esos son chulos, porque haces redondas y círculos y rayas. Intento cambiar la Biblia cada cierto tiempo porque se desgasta. ¿Y sabes qué creyentes fías según la Biblia que usa? Porque si está bien gastada, dices: ese creyente lee la Biblia. Ahora lees el iPad y dices: no sabes si lee la Biblia o ve el Facebook o qué hace con el iPad. Pero la Biblia se desgasta, ¿verdad que sí? En China, tengo un vídeo ahí que fue tremendo, de los creyentes aman tanto la Biblia porque no tienen Biblias, igual que ahí en Marruecos, que no la rayan. Se asustan rayar la Biblia, pero nosotros podemos rayarla. Utilízalo. Otra cosa que hemos aprendido: se hace necesaria la explicación de normas sanas de interpretación a los textos que estudiamos en la palabra de Dios. Necesitamos normas para ir en bicicleta. Tú me habías dicho que sabías ir en bicicleta, ¿verdad? Sí. Sin ruedas. Como sea, sin ruedas. Vale. Pero aprendiste durante porrazos, ¿verdad? Pero aprendiste porque hay unas normas. Mis dos hijos se han sacado el carnet de conducir. No conduzcáis. Hay normas de conducción, hay normas de interpretación bíblica. No podemos caer en el error de la eisegesis. Eisegesis, mis gafas. Yo leo lo que veo. No hagáis eso. Y también, por últimas conclusiones, tenemos prácticamente 3 filtros para verificar nuestra interpretación de un texto bíblico. Primer filtro, el contexto general de la Biblia, la guía del Espíritu Santo y el consenso de la Iglesia. Es decir, cuando leemos la Biblia, si llegamos a un pasaje difícil de entender, pero muy difícil, ¿quiénes son los 144.000 señalados? Los testigos de Jehová. El contexto general nos dice que son hombres y que son judíos, ¿verdad? Pues ya está. En segundo, la guía del Espíritu Santo. Señor, no entiendo lo que leo. Señor, ayúdame a entender lo que leo. Y el Señor dice: está bien, lee, medita, usa el diccionario si no entiendes qué quiere decir una palabra. Y por último, ¿qué dice la Iglesia? ¿Qué dice mi pastor? De verdad es importante. Tú estás en la Iglesia con un cuerpo de doctrina. Os lo digo en latín, corpus doctrinae. Suena bien, ¿eh? Tiene un cuerpo de doctrina y estás en esa iglesia y te has identificado, nosotros bautistas. Hay otras iglesias, ¿eh? Y hay otras maneras de pensar.
Pero si tú estás en esa iglesia, apoya a esa iglesia como cree esa iglesia, porque es la iglesia donde Dios te ha puesto. Y por eso es importante lo que piensa el pastor de tu iglesia.